El título del mensaje es Dios abre mis ojos. Una de las cosas que acabamos de leer es que repetimos la palabra mirar. Dice en el versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Versículo 13, y él le dijo, id y mirad. Versículo 17. Entonces, a la mitad del versículo, entonces Jehová abrió los ojos antes y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y me llamó mucho la atención ese pasaje, porque se habla de ver. Dos veces se repite la palabra ceguera. Y en la palabra de Dios encontramos registros de personas que vieron el entorno espiritual. Por ejemplo, Abraham. Abraham a plena luz del día pudo ver al Señor con dos ángeles antes de que llegaran a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Sí se acuerda? Dice que estaba parado Abraham y vio de lejos que venían tres personas. Vio. Y eso nos habla de la gran posibilidad que tenemos nosotros de ver el entorno espiritual. Daniel pudo ver a ángeles que le entregaban respuestas. Y pudo ver el entorno espiritual. El apóstol Pablo dice que fue al tercer cielo y se le permitió ver y escuchar cosas que al hombre no le es permitido ni ver ni escuchar. Y podemos entonces entender que Pablo pudo ver el entorno espiritual. Encontramos al apóstol Juan también que escribió Apocalipsis y él pudo ver el entorno espiritual, no solamente el presente, lo vio en futuro también. Y encontramos, amados hermanos, diferentes personajes en la palabra de Dios que pudieron ver ese entorno, el entorno espiritual. Pero fue la acción de nuestro Dios Todopoderoso que te puede abrir los ojos a ese entorno. Y es algo que nosotros tenemos que asimilar. No solamente tenemos la información, yo debo de asimilar esto, debo de entenderlo, no solamente saberlo. Es importante entender esto. El mensaje es Dios abre mis ojos, parte uno. Parte uno. Punto número uno. Abre mis ojos, número uno, para ver la frustración de los planes del enemigo. Y la lectura que nos dirigió la hermana Raquel dice que el rey de Asiria tenía guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Asiria, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios, ¿qué dice? Van allí, van allí. Y esto nos habla de que el profeta Eliseo tenía una profunda relación con Dios. Habían muchos kilómetros de por medio. Y yo no creo que el rey de Asiria hacía sus planes al aire libre, por lo que se comenta en la narrativa. Y cuando tú y yo tenemos una buena relación con Dios, Él te puede dar a conocer cualquier cosa que usted necesita saber y que está en los planes de Dios. Y tenemos que asimilar lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
¿Qué dice? Que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso nos habla, amados hermanas, de que tú y yo necesitamos una profunda relación con Dios si queremos conocer lo que tiene que ver con el entorno espiritual. Cuán importante entonces es saber que se tiene un enemigo, porque dice el versículo 8 que el rey de Asiria le hacía guerra a Israel. Así que Israel sabía que tenía un enemigo, como tú y yo sabemos que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. Y si tú te metes con Dios, si tú te metes con Dios a preguntar cuáles son los planes del enemigo, tenlo por seguro que te va a hacer conocer los planes del enemigo, de una u otra manera. Me enteré de un chisme ayer y la verdad, los chismes no me gustan. Me entretienen, ¿verdad? Pero no me gustan. ¿Y qué tiene que ver con asuntos de todo el estado, de todo el municipio? El detalle es que me ha pasado desde que estaba en Veracruz. Yo decía, Señor, ¿para qué me haces saber esto? Pero entiendo que oramos y oramos por nuestro Chiapas, oramos por nuestro Tuxtla, oramos por Coita, estamos orando que Dios se manifieste, pero también Dios te hace conocer sus planes. Y a veces no son gratos. Y le decía al hermano que platicaba conmigo, entonces la cosa se va a poner fea. No nos ha gustado cómo se ha puesto de feo, ¿verdad? Y como dice la canción, hay rumores de que se va a poner feo. Pero cuando tú oras de una u otra manera, Dios te va a saber o te va a declarar sus planes. ¿Cuán importante es tu tiempo devocional? Te quiero recalcar hoy, tu tiempo devocional. Niños, adolescentes, jóvenes tienen que desarrollar el hábito de platicar con Dios todos los días. Versículo 9 y 10. Lea conmigo, por favor. Versículo 9 y 10. ¿Ya está en pantalla? Leamos. Dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin, con el fin de cuidarse. Y cuando leemos, amados hermanos, esto, muchas veces nosotros no nos estamos cuidando. Una relación fuerte con Dios te ayuda a cuidarte. Una relación fuerte con Dios te ayuda también a desarrollar una estrategia en la cual estarás cuidando tu vida. Y eso es importante. Eso es muy importante. Yo a veces me pregunto, ¿por qué Eva descuidó su vida? Y lo más triste es, ¿por qué Adán, estando bien, decidió? Escúcheme, decidió desobedecer. Podríamos decir y argumentar, Eva fue engañada, pero Adán no. Él decidió pecar.
Yo no sé qué pasó por su mente. Y eso nos lleva, amados hermanos, a reflexionar en que tú y yo podemos ser engañados por el enemigo y pecar, pero en otras ocasiones simplemente vamos a decidir pecar. Y en la guerra espiritual, déjame decirte que Dios sí nos va a prevenir. Puede pasar esto. Hey, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Escucharemos esa prevención de Dios? Y cuán importante es que estemos atentos a lo que Dios nos dice. Y debemos de tomar esas prevenciones para el bienestar de nuestra vida, para desarrollar una estrategia para defenderme o para atacar. Dios lo sabe todo, amén. Dios lo sabe todo. No te puedes esconder de Él. No me puedo esconder de Él. No nos podemos esconder de Él. Fíjate lo que dice el texto. Dice el versículo 11, versículo 12. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Él pensaba que había por ahí un infiltrado. Dice el 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, ¿qué dice? Más secreta. El rey de Siria estaba en Siria y el rey de Israel estaba en Israel. ¿Y dónde estaba el profeta Eliseo? Pues en Israel. Había muchos kilómetros, pero muchos kilómetros de promedio. Pero a Dios le daba igual. Lo que decía el rey en la cámara secreta, Eliseo lo estaba sabiendo. Porque no se trata del hombre, se trata del Dios vivo, hermanos. Se trata del Dios vivo. Y en la guerra espiritual, Dios sabe todo. Satanás será Satanás y su reino de tinieblas, pero Dios conoce todo y conoce los planes del enemigo. El problema es que muchas veces actuamos como el rey de Samaria, perdón, de Siria. Actuamos como el rey de Siria. Por eso es una oportunidad para nosotros de reflexionar y ver, ¿estoy haciendo mi devocional? ¿Estoy hablando con Dios día a día? ¿Estoy aprendiendo de Él día a día? ¿Cuánta intención tengo de buscar a Dios? En el Antiguo Testamento, la prioridad, déjame decirle, que era tener una buena relación con Dios. Tanto que Eliseo marcó la diferencia. Por eso siempre Israel era llamado a obedecer los mandamientos de Dios. Israel siempre fue exhortado a la obediencia. Y cuando tú y yo estamos en buena relación con Dios, lo primero que Dios nos pide es la obediencia. Nuestro desafío, amado hermano, es que tengamos una verdadera comunión real y verdadera con Dios. Es ahí donde vamos a marcar la diferencia como persona, como familia, como iglesia. Y créeme, de que se marca la diferencia, se marca. Tal vez tú no lo notes,
Tal vez tú no lo notes. Recuerdo que en una ocasión los jóvenes de la iglesia donde estuvimos antes fueron a una reunión de jóvenes y por ahí había una discusión doctrinal. El detalle es que nuestros jóvenes salieron con el título de los bíblicos, porque ellos, yo le dije al maestro en turno de los jóvenes, les das los principios bíblicos y les das la doctrina. Y en esa ocasión fue un culto donde habían otras denominaciones y en la buena relación que se tenía, por ahí sacaron un tema y empezaron nuestros jóvenes. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces las estrategias del enemigo que tiene en contra de tu vida o no lo sabes? No podemos frustrar los planes del enemigo si no tenemos una vida devocional firme, fuerte y constante. Dice el versículo 11 y versículo 12. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Cómo estaba el corazón del rey? Turbado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba turbado? Él creía que tenía un espía. ¿Sí? ¿Había un espía? No, no había un espía. Pero Dios, que sabe todas las cosas, le declaraba a Eliseo lo que éste planeaba. Sí, versículo 12. El versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas. ¡Wow! Créame que me pasé preguntándole al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar este domingo? Porque ya Efesios se terminó. Y estuve orando, orando, orando. Y decía, Apocalipsis me suena bien. Y este pasaje me suena bien. Y en un momento de tranquilidad, Dios me llevó a este pasaje. Y yo me quedé y dije, wow. Y le comenté a mi esposa, fíjate que Dios quiere que predique de esto, pero jamás lo había yo visto desde el punto de vista de guerra espiritual. Le digo, y está bien sabroso. Mi problema es que hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Y me dice ella, divídelo en dos. Le digo, te voy a hacer caso. Por eso tengo parte uno hoy y próximo domingo parte dos. Pero de todas maneras hay mucho que decir. Y déjeme decirle entonces que el profeta Eliseo, con su conducta de consagración a Dios, empezó a frustrar los planes del rey sirio. Entonces yo estaba pensando y me preguntaba, ¿como iglesia estamos frustrando los planes del enemigo? ¿Como familia estamos frustrando los planes del enemigo? ¿Como individuo estoy frustrando los planes del enemigo? ¿O el enemigo se está sonriendo a mis costillas? Porque él provocó confusión. Sí, versículo 11. ¿Te regresas? Gracias. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Había confusión en él. Versículo 12. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas.
en tu cámara más secreta, 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Piense por un momento, por favor, porque muchas veces como seres humanos estamos actuando como el rey de Siria. ¿Qué acaso eso no lo iba a saber Eliseo? Piense, ¿qué acaso no iba a saber Eliseo que el siguiente plan iba en contra de él? Pero el rey, amado hermano, está actuando en el nivel de ceguera espiritual. Si aquel que está en Israel sabe lo que voy a hacer, dice, vayan y préndanlo. Y me llama mucho la atención y yo le decía, Señor, ¿cuántas veces actuamos así? Ya te tenemos en nuestro ser, en nuestra vida. ¿Y cuántas veces nos comportamos con ceguera espiritual? El no creyente muestra con su conducta necedad, pero a veces nosotros también como creyente mostramos necedad. Pero cuando tú oras, cuando yo oro y cuando oramos, ah, las cosas, las cosas cambian. Porque lo que no puedo ver, entonces Dios me lo enseña. Lo que yo no puedo entender, entonces Dios me ayuda a entenderlo. ¿Se da cuenta la importancia que tiene la oración en esta historia? Y es una historia de vida cotidiana. ¿Se da cuenta la importancia de la oración que debe de tener en nuestra vida cotidiana? Cambiamos los entornos físico y espiritual cuando te pones a hablar con Dios. No menospreciemos la oración. Y muchos pudieron venir este viernes y no vinieron. Póngale el pretexto que quiera. Póngale el pretexto que quiera. Pero para muchos la oración no es prioridad. Dígame lo que me diga. Pero los hechos que dice, hablan más fuertes que las palabras. Y es triste. Pero cuando estaba reflexionando dije, Señor, wow, qué lección tan grande. Nos vas a dar cachetada con guante blanco a todos. Cuando tú oras, lo vuelvo a decir, cuando tú oras, tú cambias el entorno espiritual. Nuestro desafío es, en la lucha espiritual hay que estar en forma, con una buena condición, una buena relación con Dios que te permite escuchar al Dios vivo porque Él te escucha a ti. Así que, ¿cómo estás en tu práctica de oración? Yo me doy cuenta quién anda bien, quién anda mal. ¿Por qué? Dijera mi padre, porque hasta en la forma de sentarse y en la forma de caminar se ve cómo está la persona. ¿Cierto? Yuhu. ¿Cierto? Sí, hermanos, es cierto. Es cierto. Yo no entendía eso. Y a veces nos llamaba la atención y nos repetía, las personas se ve cómo son en su forma de sentarse y en su forma de caminar. Y a veces yo no entendía eso. Hoy lo entiendo.
Hoy lo entiendo. Porque hay gente que está aquí sentada, no precisamente en ese lugar, en las iglesias, está sentada como lechuga desparramada. Están adentro y con el celular. Están ahí porque alguien los trajo. Los trajo mamá, los trajo papá. Papá está interesado, mamá está interesada, que tenga una buena relación con Dios. Pero el individuo no tiene interés en Dios. Pero si papá y mamá se pusieran a orar en serio, créeme que el entorno cambiaría. Lo hicieron conmigo. ¿Por qué fui a Antioquía? Porque hubo un grupo de mujeres que se pusieron a orar en serio y solito entré a Antioquía. Y en una campaña acepté a Cristo. Nadie me predicó. El Espíritu Santo habló conmigo y recibí a Cristo. Pero soy el fruto de un grupo de mujeres que oraron. ¿Le creyeron? Al Dios vivo. Y ese pasaje, ese es para mí en lo personal, es extraordinario, extraordinario, porque habla de mi relación con Dios, habla de una vida de oración y habla de cambios como resultado, cambios. ¿Cómo está tu vida de oración? Punto número 3, versículo 16. Versículo 16. Lee conmigo, por favor, y dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Reflexiónelo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Más son los que están con nosotros. Pero dice que los que están con ellos. Como el rey dijo, así que Eliseo está en Dotán, se me va todo un ejército y me lo traen. Así que el siervo de Eliseo se levanta y dice, ¿por qué hay tanto alboroto aquí en este pueblo? Se levanta y, ¿qué está pasando? El ejército sirio nos tiene rodeados, nadie puede salir, nadie puede entrar. Y yo imagino a Eliseo siendo despertado por su siervo, Señor, Señor, los asirios están alrededor nuestro. Y yo me lo imagino así a Eliseo. Tranquilo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pregunto, ¿qué estaba viendo Eliseo? ¿Qué es lo que no estaba viendo su sirviente? Ya no era Jesse, porque recuerde que Jesse, cuando llegó Amán, él por avaricia fue por ropa y por plata, y Eliseo le declara que la lepra se le iba a pegar a él y terminó leproso, ¿se acuerda? Y un leproso ya no podía estar con Eliseo. Aquí tenemos a un nuevo sirviente que necesitaba aprender del entorno espiritual. Hay un entorno físico donde todo lo material existe ahí, pero hay un entorno espiritual cohabitando con lo físico que naturalmente no se puede ver. ¿Vieron los videos que les envié al chat? Yo espero que lo haya visto y si no lo vio, ahí están. Cuando quiera los puede ver, ¿verdad? Pero
En China, en un crucero, la historia del motociclista que les dije la vez pasada, le digo, se los voy a mandar para que vean que sí es cierto. Y como un ángel, lo van a atropellar y como un ángel, y Shim llega y ¡chuc! Lo pasa para allá. Si no la ha visto, véalo. Porque eso nos da conciencia del entorno espiritual. Y ahora que Israel está siendo atacado, ¿cómo baja un ángel? Anda supervisando no sé qué. Está supervisando ahí por el templo y de repente, así como va, así vino y se fue. Esas cosas no las vas a encontrar en las noticias. Les iba yo a mandar de algo malo. Dije, no, no, mejor que nos quedemos con lo bueno. Pero el entorno espiritual es real y es verdadero. No debemos de pasar por alto esta verdad de estos dos entornos. Qué bueno que creen en Jesucristo. Ojo, en el Cristo resucitado. Porque el Cristo resucitado me marca un entorno totalmente espiritual. ¿Recuerda usted que estaban los apóstoles encerrados? Y el Señor llega, pasa a ustedes. Y dijeron, Señor, ¿se acuerda o no se acuerda de esa historia? Un Cristo glorificado es un Cristo que está en su entorno netamente espiritual. Y no puedo pasar por alto el entorno espiritual. Y este hombrecito, el sirviente, tenía miedo. A veces nosotros tenemos miedo. ¿Oíste? ¿Qué fue eso? ¿Movieron eso? Y a veces tienes miedo. Por mucho tiempo yo tuve miedo. ¿Y por qué tuve miedo? Porque en casa del abuelo sucedían muchas cosas y en vez de quitarnos el miedo, la familia más nos impulsaba hacia el miedo. Nos enseñaron a tener miedo. No teníamos miedo. A cierta hora de la noche no podías salir porque si salías las ramas del árbol de mango te las sacudían. Todavía no había fallecido, pero la abuela ya no andará la abuela encaramada en el árbol. Pero déjeme decirle que fuimos enseñados a tener miedo. Y aparte de ello, el resultado del pecado es miedo. Porque Adán dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y le responde, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Tuve miedo. El resultado del pecado es tener miedo. Y este sirviente mira el ejército enorme y naturalmente, como pecador, siente miedo. Pregunto, ¿tienes miedo? Yo le podía contar muchas historias. Si algún día quiere escuchar esas historias que nos sucedieron en Tierra Blanca, invíteme un café con pan. Soy barato. No, todavía tomamos café. De Cintalapa, siempre y cuando sea de Cintalapa. Si no tienen, la hermana Raquel vende. Híjole, ya estoy haciendo promoción. Pero aprendí que no debería de tener miedo. Aprendí a renunciar al miedo. Y un día, en Tierra Blanca, mi esposa se salió al baño, la llevamos, regresó, y no sé qué me regresé, creo que también regresé al baño, pero cuando yo venía de regreso, el árbol de aguacate que estaba ahí empezó a... Digo, qué diferente fue.
Porque entonces me regresé y le empecé a hablar al espíritu que estaba ahí. Pude ver cómo la rama donde estaba se blandió y se fue. Por experiencia, yo te puedo decir, cuando tú renuncias al miedo, el miedo se te va. Por experiencia te puedo decir que los métodos del Señor Jesucristo sí funcionan y funcionan muy bien. Ese hombre tenía miedo porque no entendía. Pero tú y yo debemos de estar muy conscientes de que eres parte del entorno material como eres parte del entorno espiritual. Eliseo, Eliseo estaba muy consciente del entorno espiritual y está consciente que hay una confrontación no solamente en el plano físico, sino que hay una confrontación en el plano espiritual. Me llama mucho la atención lo que él declara. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. ¿Y qué vio su siervo? Un ejército de ángeles. Un ejército de ángeles. Pero me llama la atención que Eliseo dice que los que están con ellos, ¿qué estaba viendo Eliseo? Los que están con ellos. ¿Quiénes eran los ellos? Sin duda alguna venía un gran grupo de demonios. Y tenemos que entender que mientras tú adoras a Dios, posiblemente los angelitos le estén dejando los ojos morados a los espíritus malos para que tú puedas adorar. Acuérdate del pasaje de Daniel. Daniel, eres muy querido por Dios. Desde el día en que te dispusiste a agradar a Dios y oraste, yo fui enviado para darte respuesta. Mas el príncipe de Persia se me opuso lucha por 21 días. Mas vino Miguel y he aquí te traigo la respuesta. Mas voy a Miguel porque entonces vendrá el príncipe de Grecia. O sea, ni bien habían terminado con uno y ya se iban a echar a otro. ¿Entiende usted el entorno espiritual de guerra que ellos desarrollan por nosotros? ¿Cuántas luchas se han desarrollado por tu vida? ¿Cuántos ángeles han peleado por usted? ¿Sabe qué? No tenemos ni la menor idea, pero debemos de tener conciencia de esta lucha. Los que están con nosotros, ángeles de Dios, santos. Los que están con ellos, demonios, espíritus malos, caídos. No tema, Dios está con usted. No tema, Dios está con usted. Entendamos eso. A mí me encanta no el hecho de que Pedro haya sido zarandeado. La verdad que antes declara el Señor Jesucristo, Pedro, Satanás me ha pedido. O sea, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? El Señor. El enemigo no te puede tocar sin la autorización de nuestro Señor. ¡Wow! Cuando el enemigo hace algo, es porque se le autorizó que lo hiciera.
Y es porque Dios te quiere enseñar algo. ¿Sí? No se te puede tocar sin la autorización del Dios vivo. Entonces, no tema, no tema. Nuestros ojos siempre deben de estar viendo al Señor Jesucristo. Dice Hebreos 12:2. Póngase de pie, por favor. Algunos ya están sintiendo sueño. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 2. Tienes el 12, Iván. Hebreos 12:2. Gracias. Lea conmigo fuerte y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Hay entorno espiritual? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿En dónde está Jesús? Se sentó a la diestra de Dios. Puede sentarse, gracias. Mis ojos, tus ojos deben de estar en Jesucristo. Él es nuestro entorno espiritual. Es nuestro entorno físico también. Nuestro desafío. Solamente Dios abre nuestros ojos al entorno espiritual. Por lo tanto, hagamos conciencia de la realidad de ese entorno. El hecho que no veas a Jesús no quiere decir que no exista. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo que lo ibas a ver. Tampoco dijo que lo ibas a sentir. Pero él dijo: estoy contigo todos los días. Punto. Entiende ese entorno espiritual. Te ve lo que haces. Nos ve lo que hacemos, bueno y malo. Nos ve. Apunta. Chanfle. Nos lleva un registro de lo que hacemos, de lo que decimos. Pero es una realidad ese entorno. Es una realidad. Punto número 3. Dios abre mis ojos para ver el resultado de Dios en mi vida. Versículo 17. Versículo 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Alrededor, pero no que habían sitiado la ciudad. Eliseo, el siervo, le dice: está sitiada la ciudad. Ajá. Pero el ejército de Dios estaba sitiando a Eliseo como protección a Eliseo. ¿Por qué no estaba alrededor de la ciudad? ¿Quién era el fiel? Eliseo. ¿Vale la pena ser fiel? Claro que vale la pena ser fiel. Dios tiene cuidado de los suyos. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La protección de Dios es real y es verdadera, aunque no lo veas. Es real. Eliseo tenía una vida de oración muy profunda.
y era escuchado por Dios. Dice el versículo, oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Dios escuchaba a Eliseo. Cuando tú tienes respuesta de tus oraciones, es porque Dios ha escuchado sus oraciones. Cuando tú dices, provéeme, cuando tú dices, cuídame, cuando tú dices, sáname y te sanas, cuando Dios te está contestando las oraciones, es porque Dios te ha escuchado. Y a veces dudas, ¿será que Dios me escucha? Detente un momento en tu vida y mira hacia atrás cuántas oraciones Dios te ha contestado. ¿Cuántas? Dijera la viejita, titipuchal, ¿verdad? Porque Dios te ama y tiene cuidado de ti. Dios te ama y tiene cuidado de ti. Recuerda, no se trata de ti, se trata de Él. Y aunque tú te veas muy pecador, así te ama Dios. Así te ama Dios. Y cuando lo buscas a Él se le encuentra. Cuán importante es que estés orando. Dios tiene sumo cuidado de ti. Hay muchas cosas que no vas a poder controlar porque no te toca a ti controlarlas. Pero Dios sí tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Dios le presta ayuda a este sirviente para que pueda ver el entorno espiritual. Como muchas veces nosotros podemos ver solamente el entorno físico, pero cuando alguien ora por nosotros, cuando alguien intercede por nosotros, podemos ver ese entorno espiritual. Cuán importante es que ores por Coita. Yo como pastor anhelo que todos nos vayamos. Yo sé, entiendo que hay alguien que no puede por trabajo, por salud, lo que sea. Yo quisiera que todos estuviéramos allá, unos predicando, otros orando. Pero ¿sabes qué? Cuando tú oras, Dios puede abrir el corazón de las personas en Coita para que entiendan, para que vean, para que sus ojos espirituales sean abiertos. Aquí había una guerra física y había una guerra a la vez espiritual. ¿Y cómo lo estaba confrontando Eliseo? ¿Me lo puede decir? Con oración. No era cualquier guerra física. No era cualquier guerra física, porque los sirios superaban en número a Israel. De seguro que si se confrontaban los dos ejércitos, el que perdía era Israel, hablando humanamente. Sin la intervención de Dios, Israel perdía. Pero aquí interviene Dios. Es algo extraordinario lo que está pasando. Todo un ejército detenido por Dios. ¿Sabes qué hace Dios en la actualidad en Israel? Esas cosas que suceden, esos milagros que suceden allá, no se, no salen en las noticias. Pero Dios sigue amando a su pueblo, a pesar de que es rebelde, a pesar de que hace muchas cosas que no debe de hacer, Dios sigue manifestando su amor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No te quede duda de que Dios te ama. Dios te ama. No lo olvides, Dios te ama.
Dios está preso a ayudarnos, como ayudó a este siervo. Recuerde la oración de Eliseo. Oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe qué? La intercesión de Eliseo pudo ayudar a su siervo, a su sirviente. Posiblemente usted diga, ¿para qué tanta oración? Yo le voy a decir algo, para que la gente conozca a Cristo. ¿Sabes por qué esa persona, ese familiar tuyo, ese amigo, por qué no ha creído en Cristo? Porque posiblemente no ha orado usted correctamente o no ha orado lo suficiente. Por eso yo siempre digo, a la gente la ganamos con oración y la perdemos por falta de oración. Yo caminé a Antioquía, nadie me metió, yo solito entré a Antioquía porque hubo gente orando por mí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no lo sé. Pero si hoy yo tengo salvación, es porque unas hermanas dedicaron tiempo a orar por mí. Eliseo está dedicando tiempo por su siervo. Como tú y yo hoy en día debemos dedicar tiempo por la gente que queremos que acepte a Cristo. En el Nuevo Testamento se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad. Seguimos teniendo la misma lucha que tuvo Eliseo. No era una sola lucha física, era una lucha espiritual. Pero también nos enseña el Nuevo Testamento el respaldo que tenemos de parte de nuestro Dios. Nos ha dado su Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tienes el total y absoluto respaldo de Dios. Tienes su poder. Te ha dado una armadura y te ha dado acceso a Él. Es lo más extraordinario. Tienes acceso a Dios. El respaldo de Dios es con nosotros, pero podemos ser de ayuda para otros cuando intercedemos a favor de dichas personas. Te ruego que le abra sus ojos. ¿No será que usted también necesita oración? Claro que sí. Señor, ayúdame a entender esta parte de tu palabra que no la entiendo. ¿Cree que los pastores lo sabemos todo? No. Yo no sabía que iba a predicar. Le tuve que decir a Dios, dime. A veces consulto a pastores con doctorado y le digo, esto, yo creo esto, ¿qué me dices tú? No sé, déjame estudiarlo. No, no lo sabemos todo. Seguimos necesitando de la oración, hermanos. No somos autosuficientes, somos codependientes del Dios vivo, del Dios vivo. Sin mí, nada puedes hacer. Sin mí, nada puedes hacer. Necesito de Dios, sí. Y como dijo hoy la hermana Marisol, todos los días. Todos los días. Y posiblemente me levante victorioso y en la noche termine derrotado. O posiblemente me levanto con el pie izquierdo derrotado y en la noche termino victorioso. Porque todo va a depender de nuestra relación con Dios. Por eso cuando tú oras, el ciego puede ver lo espiritual. ¡Yujú! Cuando tú oras, el ciego puede ver lo espiritual. Cuando tú oras, el ciego puede entender la verdad espiritual. Cuando tú oras, el ciego cambia su perspectiva
espiritual. ¿Te das cuenta cuánto podemos lograr cuando oramos? Yo sé que ya se cansaron. ¿Está interesante? Continuará. Continuará. Por ser hijos de Dios, este es nuestro desafío. Por ser hijos de Dios, el Señor nos respalda. Y nos respalda porque realmente nos ama. Verdaderamente te ama. Por lo tanto, búscalo intencionalmente. Búscalo intencionalmente. Hay un salmo que dice, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento que tiene que ser jalado con cabestro, o sea, con el freno o una gamarra o un lazo para que se acerque a ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No esperes que Dios te obligue para que estés cerca de Él. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te obliga, aguas. Aguas. Cuando solitos podemos caminar hacia Él. El reto, crezcamos en nuestra vida de oración. Porque cada vez que tú creces, no solamente ves ese entorno espiritual, sino que entiendes más ese entorno espiritual, del cual eres parte. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque sin duda alguna demandas de nosotros esa consagración de vida. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Te damos honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.